No hay un solo niño ni niña del mundo que no cante, que no baile, que no pinte paredes, que no... Y todos lo hacen porque justamente al final de cuentas es un juego. Y tú no estás haciéndolo viendo el barímetro de si del otro lado te van a juzgar y tú mismo te estás juzgando. Y es como el gran freno de la creatividad, que es la vergüenza. Es el momento en el cual tú bailas en una fiesta y de repente te empiezas a ver que hay gente que te está mirando, que no te está mirando, porque a todo el mundo le da igual como tú bailas. A ti te parece, porque uno cree que la gente los te está observando mucho más. Se puede, y hay mucha ciencia que muestra que tenemos ahí, ¿sabes? Este uso de la palabra plasticidad para referirse a la capacidad de cambio del cerebro, que a mí me parece que es una especie de exageración innecesaria. Y está esta idea de que uno la va perdiendo con el tiempo. Y hemos hablado y lo seguiremos hablando de que todo eso es un mito. Hay una enorme cantidad de experimentos que muestran que un adulto tiene la misma capacidad de aprender que un niño. Lo que perdemos en general es la motivación. Y entonces, como tú dices, he comunicado esto y he hecho experimentos de esto y como he hecho una especie de gran narrativa de esto, un día dije, Sí. bueno, yo tengo que inmolarme también yo y tengo que ser Y tú como eras el experimento. claro, yo soy el sujeto, porque yo siempre estaba en el lugar cómodo de que traía a alguien y le decía, mira, apréndete algo. Y entonces me di cuenta que tenía justamente, como tú dices, una buena oportunidad porque hay algo que se me daba especialmente mal. Tan mal que, ¿sabes? Me echaban de los cumpleaños cuando cantaba el feliz cumpleaños, porque era como, era de estos que dices, por favor, basta. Y dije, es como esta persona que no puede caminar ni 100 metros y dice, voy a correr una maratón, y empiezo, corro 200 metros, luego 500, luego 1 kilómetro, luego 2, 5, 10 y llego. Y yo dije, voy a hacer este experimento en el cual yo me voy a ir observando a mí mismo durante 2 años, en el que voy a ver si me puedo transformar en alguien que pueda por lo menos llegar a meta de un proyecto que no era deportivo, sino que era musical. Y llegar a meta musicalmente es terminar un disco. O sea, es decir, bueno, podía ser un disco bueno, malo, regular, pero llegó ¿Me a lo estás puerto. diciendo en serio? Te estoy diciendo en serio y hoy espero que escuchemos, porque hoy sabes los resultados del experimento. No es una foto en un artículo, sino que son Un melodías que, paper. claro, no es un paper, no quería usar el anglicismo, pero son notas, buenas o malas. Y Sí. entonces, mira, yo empecé esto porque todo lo malo que yo soy yo en mi familia son buenos. O sea, mi mujer tiene un oído increíble, mis hijos Ujú. tienen un oído increíble. Un día iba caminando con mi hijo y de repente me dice, qué bonita esta música, papá. Y tú no te Eh, habías dado y yo no me cuenta. da cuenta ni siquiera que había sonado la música. Entonces dije, yo tengo que poder hablar este idioma. O sea, es como que vivo en Noruega y quiero hablar noruego para hablar el idioma. Y entonces me puse en un proyecto para el cual lo único que tenía a favor era la teoría. O sea, yo sabía que si iba para adelante con persistencia y con ganas y con motivación, iba a llegar. Y entonces tenía todo en contra, salvo eso. Y ahí me puse y empecé a trabajar con un profesor de guitarra, con un profesor de composición, con un profesor de canto, que pobre, o sea, ser como mi profesor de canto, sabes que a veces que los profesores te apenan porque dices, o sea, es gente que ha trabajado, que ha hecho, pobre, Felipe Forastero, le mando un abrazo, porque el tío, o sea, que además trabaja como con estrellas ¿sabes? Sí. De los grandes musicales y eso, y de repente, pobre, en su estudio En tenía 2 años, ¿me uno. vas a decir que dos Me años? pasé 1 año y medio, casi 2, donde dejé todo y me dediqué intensivo a este experimento. Y como el disco se titula Experimento, ahora hablaremos de él, pero hablaremos de las Sí, cosas que tienen que ver con la ciencia de este experimento. La primera canción, que es una canción que se llama Será, que me gustaría que escuchemos 30 segundos, sí. tiene que ver con esto, y además yo lo pensé para mis hijos, y cantan mis hijos en esa canción, que tiene que ver como con romper esta idea de que hay cosas que no podemos ser. Entonces la canción dice, todo lo que quieres ser tendrá en su vida tu lugar, y empieza diciendo quizás, como una cantidad de cosas que piensas que no pueden ser son porque no te has atrevido. Y si te atrevieses, a lo mejor encontrarías ese puerto y Y llegarías a meta. piensa que será después todo lo que quieres ser, todo lo que puedes ser, tendrá en tu vida su lugar. ¿Será que alguna vez no lo intenté? ¿Será que no me ve y no lo sé? ¿Será que alguna vez no lo intenté, no? O sea, yo, imagínate, o sea, no, es la primera vez que estoy, o sea, compartimos muchas charlas nosotros que yo he disfrutado enormemente, es la primera vez que paso vergüenza.
Sí. porque te expones, ¿sabes? O sea, es Sí, como, sí, sí, sobre sí, todo sí. exponer la voz tiene algo de la desnudez, de mostrar, estás mostrando algo que es muy íntimo. No hay un solo niño ni niña del mundo que no cante, que no baile, que no pinte paredes, que no... Y todos lo hacen porque justamente al final de cuentas es un juego. Y tú no estás haciéndolo viendo el barímetro de si del otro lado te van a juzgar y tú mismo te estás juzgando. Entonces hay algo que es muy bello y de lo cual uno puede intentar romper justamente ese tabú y es como el gran freno de la creatividad que es la vergüenza, que es el juicio del otro, que es el juicio propio, es el momento en el cual tú empiezas a sentir, tú bailas en una fiesta y de repente te empiezas a ver que hay gente que te está mirando, que no te está mirando, porque a todo el mundo le da igual como tú bailas, a ti te parece, porque uno cree que la gente los te está observando mucho más, entonces se trata de liberarse de eso. Y a mí me pasó una historia bonita para mí, cuando yo compuse mi primer, al principio yo compuse de maneras muy distintas, a veces con la guitarra, a veces en un programa, y cuando hice mi primer solo, o sea, mi primer, digamos, melodía, que luego se convirtió en un solo, la escuché y me pareció como una de las cosas más bellas del mundo. De hecho, tuve la sensación vívida de que, o el sentimiento más que la sensación de que había como tres grandes momentos en la historia de la música, que era Mozart, los Beatles y ese fragmento de melodía que yo había escrito. Pero lo que quiero decirle a la gente es que por supuesto yo entendí que no era así, o sea, yo sabía que era un ejercicio, y además un ejercicio más o menos malo, pero no importa, lo que quiero decir es que cuando sales de tu lugar, el tuyo es el periodismo, la radio, el mío es la escritura, la comunicación de ciencia, y te vas a otro lugar del mundo, que no es tu profesión, no es donde tú te sientes observado, no es donde nace tan inmediatamente tu espíritu crítico, y vas a un sitio en el cual dices, me voy a la montaña, y lo único que importa es subir, voy sin reloj, no importa si la subo rápido o lento, y estaré feliz cuando haya hecho cima. Cuando haces eso, vuelves a ese lugar de niño, otra vez en el cual haces las cosas sin mirarte tan, y vuelven a hacer esta idea de que estás orgulloso de lo que haces, no importa si es bueno o malo. Eso es casi secundario, estás orgulloso porque has hecho algo que no podías hacer. Y esa es una de las cosas que son más gratificantes y más motivacionales, creo, para emprender proyectos. Entonces muchas veces esta es la ironía, no nos embarcamos en ciertas aventuras porque pensamos que las hacemos mal, pero justamente cuando liberamos de eso, esas aventuras se vuelven las aventuras más maravillosas de la vida. Primero, uno no crea porque tienes vergüenza, ¿no? Pero luego uno tampoco crea porque uno, en esa especie de que nos hemos oxidado con el paso del tiempo en el ejercicio creativo, los niños son creativos y nadie les ha enseñado a ser creativos, porque justamente tienen un procedimiento que es casi innato en realidad para ejercer la creatividad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que por supuesto sería para una charla entera en sí y para varias conversaciones, pero yo cuando hice este experimento, por supuesto, era un experimento para mí, de hecho el disco se llama experimento, ¿no? Y entonces, dos cosas que frenan mucho la creatividad y que yo las conocía, pero las terminé de descubrir haciendo este experimento, la primera es que cuando tú estás en un momento creativo, no te cambia solo cómo escribes o cómo cantas o cómo pintas, sino cómo observas, cómo ves, cómo te vinculas con los demás. Un escritor argentino se llama Pedro Mairal, uno de los grandes escritores de esta generación, contaba que para él ser escritor era un lujo porque él iba a la cola de un banco, que es una situación que todo el mundo aborrece, Sí. pero para él es extraordinaria porque está viendo cosas, porque está al acecho de historias, y entonces toda su vida él la vive tratando, cada vez que encuentra algo que a nosotros se nos hubiese pasado desapercibido, él lo que hace es como que agarra esa historia y la trae porque es una historia, porque está todo el tiempo pescando, está todo el tiempo como buscando historias. A mí me pasó justo, esta no la escucharemos porque tampoco voy a hacer escuchar, pero vamos a escuchar alguna más todavía. Cuando un día está hablando con mi madre y mi madre me cuenta de que encontró en la casa de mi abuela, que justo había muerto hace poquito, una carta que mi abuelo, al que yo adoraba, le había escrito cuando tenía 15 años. Y esa historia que normalmente hubiese pasado de largo en la trayectoria de mi, la hubiese escuchado, de repente dije, aquí hay una idea, y hay una idea para una canción, que es como que hay en esa carta, la intriga de repente yo descubrir a mi abuelo con 17 años escribiendo una historia de amor a mi abuela, y todo eso, otra vez, lo que creo que es bonito del oficio creativo es que no te cambia solo lo que haces, sino lo que percibes, lo que recuerdas, cómo te conectas con los demás. Y una segunda, creo, idea muy importante de la creatividad, esta sí la vamos a escuchar, es que muchas veces la razón por la cual no somos creativos es que tenemos el famoso miedo a la página en blanco. Si tú le dices a una persona, cuéntame una historia de lo que quieras, esa persona se traba
y no te puede contar nada. Pero si tú le dices, cuéntame una historia de tu primer beso, de la primera vez que te fuiste de viaje, le has restringido el espacio y las posibilidades, pero de repente empieza a narrar y a hablar y a contar. Y entonces aquí tuvimos, porque es mucho más fácil cuando no te dan a elegir muchas cosas y cuando te restringen el espacio de posibilidades. Y aquí tuvimos una situación así, un día estábamos como en grupo, como se hacen estas cosas, y de repente estábamos con una canción que terminaba en el acorde sol, que era además, para el que sepa de música, era el acorde tenso, o sea, no era la dominante. Y alguien dice, y si nos quedamos aquí como colgados del sol, pero colgados del acorde sol, y uno dijo colgados del sol, y de repente como apareció la idea, bueno, así se llama la canción, se llama en inglés Hang from the Sun, Hang in the Sun, que es como una traducción, y dijimos, bueno, vamos a hacer con esta, que estás como, pero la idea, estás como colgado del sol, y que al final somos eso, somos átomos colgados del sol, y aquí canta mi mujer, que me es más fácil porque también canta bastante en el disco, y canta esta historia de qué pasa cuando uno está colgado del sol. Ahí vamos. Hay muchos elementos que son los que nos permiten persistir en la vida en general. Y esto, la gasolina, me gusta ese, ¿no? La gasolina de la motivación humana, ¿no? Hay dos que yo quiero traer a la mesa. El primero, el que me salvó a mí. O sea, tú no sabes lo mal que yo cantaba antes de todo esto. O sea, pero nadie, o sea, es como... Esto que estáis escuchando es como después de horas y horas. Imagínate lo que era antes, ¿no? Como... y yo hubiese parado muchas veces. Porque tuve 1000 veces la sensación de, o sea... Es como un pez que está tratando de caminar fuera del agua. O sea, yo tengo lugares que digo, ¿para qué? O sea, y lo que me mantuvo a flote es saber, es lo que se llama el efecto esperanza. Es saber que iba a llegar. Porque yo justamente tenía esta teoría que sabía que si yo insisto y camino, parece que no va a haber luz al final del túnel, pero lo va a haber. Simplemente esta idea, hay muchísimas historias de montañismo, historias donde uno no se está jugando un disco, sino la vida misma, en la cual simplemente esta idea de no darse uno por vencido es lo que te mantiene en camino. Y lo segundo con lo que quería cerrar es, yo tuve mucha suerte también en este experimento porque me acompañó gente querida, gente buena, gente grande. O sea, este es un disco hecho por grandes músicos y yo. Uno de esos grandes músicos es Jorge Drexler, que es un buen amigo mío, al que le mando un abrazo. Así, además, fue muy generoso. Él, desde el principio del disco, como que él estuvo muy presente y tuvo como... Y en una de las canciones cantamos juntos. Pobre Jorge. Y esta idea de que muchas veces uno llega porque tiene un amigo al lado. Un amigo con el que caminando, todos hemos estado en esa situación en la cual uno hubiese parado. Y ahí como C.S. Lewis tenía esta idea muy bonita de que las grandes aventuras humanas en realidad son dos amigos que se dicen, vamos. Vamos a hacer Google, vamos a inventar la matemática, vamos a inventar la república, la filosofía, vamos a subir al Everest, pero son dos amigos que se ponen de acuerdo a algo. Entonces, con lo que quiero despedirme de estas charlas con mi amigo, cantando juntos una canción que se llama Haces pie, justamente. Parece que te vas a hundir, pero haces pie. Y es una canción que yo hice porque tengo un buen amigo que además es un genio en la música, que es Jorge Drexler, y aquí vamos juntos. ¿Quién no querría vivir en este parque intenso? Con tanta luz, solo mirar lo que es, contemplar sintiendo. Vamos otra vez.